Vivimos tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, enfermedad y muerte. A causa de un virus minúsculo que al parecer nos transmitió la carne de murciélago o de pangolín, han muerto miles de personas y las demás estamos confinadas en nuestros hogares. Resulta asombroso constatar cómo, a partir de nuestra retirada, los animales circulan con mayor libertad por el campo y las ciudades, recobrando esos espacios súbitamente despejados, mientras nosotros en casa recuperamos un poco de nuestra animalidad. Desde siempre, los seres humanos hemos tenido una relación polémica con el reino animal, al que sin lugar a duda pertenecemos. Al parecer, nuestra facultad de razonar, nuestras herramientas y nuestros lenguajes complejos nos enorgullecen lo suficiente como para considerarnos superiores a ellos y adoptar, en consecuencia, un comportamiento abusivo. No solo los hemos perseguido durante siglos para beneficiarnos de su carne, de su piel, de sus huesos y de sus secreciones, también los hemos apresado por gusto y exhibido en zoológicos y circos. Organizaciones civiles nos han hecho notar que los animales también tienen derechos y que es nuestro deber moral respetarlos. El asunto sigue causando mucha discrepancia, pero al menos ya está sobre la mesa. No se trata de abandonar nuestra insaciable curiosidad acerca del reino animal, sino de ejercerla de modo menos invasivo y sobre todo menos extractivista. Tal vez inspirados por el virus que nos ataca, nuestros colaboradores hicieron énfasis en el poder de lo minúsculo: parásitos, insectos, organismos que conforman cuerpos más grandes y colectivos como los sifonóforos. ¿Quiénes somos en realidad si nuestro organismo está habitado por un sinnúmero de voluntades microscópicas? Todos los animales saben lo que necesitan excepto el hombre, aseguró hace siglos Plinio el Viejo. Quizás observar a los animales nos proporcione una clave sobre aquello que deberíamos saber y olvidamos hace mucho tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos a la segunda parte del programa que hacemos con el maestro Andrés Cota Iriart, nuestro comunicador de ciencia favorito, en torno a la vida animal. En el pasado programa, el pasado viernes, vimos la vida de los animales con y sin nosotros. Pueden aún buscarlo en YouTube. Y ahora vamos a abordar un poquito más, digamos de manera más quizás panorámica, ¿no? Tratar de ver un poco qué lugar ocupamos en el reino de lo vivo, o quizás situarnos un poco mejor dentro del mundo animal, que a veces es un poco más amplio de lo que vemos solamente en un zoológico, ¿no? Que casi, o lo que aprendemos en los libros para niños de pequeños, los libros clásicos. En fin, bienvenidísimo otra vez. Es más, no te has ido, pero bienvenido, más bien bienvenidos a todos ustedes a esta segunda parte del programa. Y bueno, Andrés, me gustaría preguntarte, pues, ahora sí que la duda del millón. Este virus que tanto nos inquieta, dicen que no está ni vivo ni muerto. Okay. ¿Cómo? Explícame, por favor. Sí, o sea, depende de tu definición de vida, digamos. Pero digamos que un virus es una entidad, es una entidad microscópica, ¿no? Está mal decir que es un microorganismo, porque ni siquiera es un organismo. Ajá. Es una entidad microscópica que básicamente es una estructura proteica que tiene material genético, ya sea ADN o RNA, depende de qué tipo de virus sea. Y este material genético y su estructura proteica le permiten secuestrar la maquinaria celular, ¿no? La maquinaria reproductiva de un organismo. Puede ser o sea, puede infectar a las células de un organismo que tiene células eucariontes, un montón de tejidos con nosotros, o puede infectar una bacteria, depende de qué tipo de virus. Pero entonces digamos que en un sentido no tiene metabolismo, por un lado, o sea, no genera su propia energía. Okay. Y por otro no cuenta con la maquinaria necesaria para autoduplicarse. Pero si lo dotas con esas circunstancias, sí se puede autoduplicar. Es una especie como es como potencia de sí mismo el virus, ¿no? O sea, es como, la vida también es potencia de sí misma. El virus es potencia de sí mismo, tiene solo muchas que cosas que sí parecen de lo vivo, porque se reproduce de alguna manera. Pero es que requiere secuestrar justo lo que dota a los organismos y a los seres vivos bajo la concepción clásica, lo que los dota de vida
eso es lo que puede secuestrar el virus para autoduplicarse. Bueno, pero no son el único secuestrador del reino animal. Bueno, no es reino animal, pero tenemos una cantidad de organismos que trabajan de esa manera, en realidad. Sí, claro, claro. O sea, y viruses, ahí hay un cambio de paradigma con los viruses de unos años para acá, porque en realidad se han descrito, se conocen más o menos unas 7,000 especies de viruses. Y hoy por hoy se calcula... al decir especies, es que hay ahí y le decimos 7,000 bicho. variedades de viruses, ¿no? O sea, es le llamamos especie por clasificarlos de alguna manera, ¿no? Pero conocemos esas 7,000 y se calcula que hay por lo menos billones, si no es que trillones. Antes se tenía el paradigma que había pocos viruses, pero conforme más estudias a los parásitos en general, ¿no? Porque el virus es un tipo de parásito en ese sentido, más nos damos cuenta que en realidad los parásitos son los que dominan el entorno. O sea, por cada especie de vida libre que se conoce, hay por lo menos 4 que son parasitarias. Lo cual quiere decir que ese es el modo de vida más común. O sea, parasitar a otro organismo. Pero bueno, de los viruses, la verdad es que yo no soy virólogo, ni mucho menos, pero bueno, hay viruses que infectan otros virus, son los viriófagos, ¿no? Y puede ser que haya viruses que infectan a un viriófago. Entonces se vuelve como una especie de juego de espejos muy curioso. ¿Y quién es el que está parasitando a quién, no? Para prosperar y multiplicarse. Pero yo les recomendaría ampliamente, si les interesa la parte de los viruses, y quien responde muy bien estas preguntas que todos estamos haciendo ahorita sobre este virus en particular y sobre los virus en general, es el doctor Antonio Lascano, que últimamente ha estado muy activo. Entonces en YouTube ustedes pongan Antonio Lascano y hay una serie de materiales que se han ido haciendo. Y su charla del Foro Consultivo de Ciencia, esa si les voy a recomendar uno, es la del Foro Consultivo de Ciencia, porque es como un café científico a distancia en el que la gente hace sus preguntas. Y entonces, muy probablemente, varias de esas preguntas son las que yo me hago, las que tú te haces, ¿no? Así que, entonces, vale la pena. Fíjate que Antonio Lascano también vino al programa de la revista de la universidad, justo al inicio de la pandemia mundial. Todavía vino, porque con esta responsabilidad que él tiene por informar, claro, ¿no? Por no quedarse encerrado y arriesgarse de cierta manera, por lo menos para llevar, ¿no? Cierto conocimiento a todos los que estamos padeciendo esta epidemia. Claro. Cómo se arriesgan los enfermeros y los médicos, ¿no? Hoy en día. Y entonces, él decía justamente que este virus, retomando un poco tus palabras, quizás carecía de inteligencia, porque, como muchos parásitos, porque no mata al huésped. O sea, lo ideal sería que no matara al huésped para poder seguir reproduciéndose y viviendo de él. Pero pareciera que muchos parásitos acaban matando a su huésped. No, porque no existe el diseño inteligente, o sea, porque son pruebas y errores, ¿no? O sea, así es un poco el mundo natural, así es la vida, así es la evolución. Si fuera un diseño inteligente, entonces definitivamente un parásito utópico sería aquel que puede pasar toda su vida desapercibido en el interior del otro ser. Y así hay muchos, ¿eh? O sea, sí hay, ¿no? Hay muchísimos. Y también lo que pasa es que el término parásito, una vez más, es una cosa, pues es lingüística, se nos queda muy limitado. Es un término en el que echamos muchas para nosotros distintos organismos. O sea, porque de alguna manera tu microbioma, ¿no? Toda la biota que nos acompaña, que son miles y miles de especies, decenas de miles de especies, que está compuesta por todo tipo de cosas, ¿no? Hay bacterias, hay protozoarios, hay nemátodos, hay muchos microorganismos que viven en nosotros. Y algunos de ellos son nuestros parásitos, otros son comensales, otros, o sea, pero dependemos de ellos. Es decir, sin esa microbiota que te acompaña, no podrías sobrevivir. Porque la palabra parásito para el común de los mortales tiene esta connotación negativa, ¿no? Alguien que se aprovecha y que de hecho le saca los jugos hasta matar al huésped, ¿no? Sí. Incluso lo vemos en las plantas, ¿no? Las plantas parásitas que tumban árboles completos. Sí. Sin embargo, tú escribiste un artículo para la revista de la universidad, para el número de este mes, en el que dices que se titula A la defensa, o En defensa de los parásitos. Defensa de los ¿Por qué sales en defensa de los parásitos? ¿Qué tienen, Porque me parece que... ¿Contra quién y para qué? No, justamente son estas a veces, podemos llamar cambio de paradigma, o nada más un ensanchamiento de nociones, que es que la biología, la zoología muchas veces y la biología, pues no solo la entendemos o la interpretamos, sino que así la generamos desde un sesgo, pues si no de los primates, ¿no? Sí de los mamíferos o de los vertebrados. Muchas de nuestras nociones
biológicas, y esto también opera en la ciencia, están basadas como si fuéramos la muestra representativa nosotros. Cuando en realidad nosotros somos el ápice del ápice del ápice del ápice, ¿no? En el gran árbol filogenético, en el gran árbol de la vida, pues el humano está aquí en una ramita más, entre todas, pero la vasta diversidad de organismos no son como nosotros, ¿no? Simplemente, si tomas a las bacterias y a las arqueas, dominan, pero el panorama de la O biodiversidad. sea, lo que me estás diciendo por es muchísimo. que cuando voy a un zoológico y voy a un acuario no estoy viendo No, gran parte de la estamos vida viendo animal. la narrativa que nos hacemos nosotros a nuestra semejanza respecto al mundo viviente. O sea, incluso la reproducción sexual no es rara en el mundo viviente. La mayoría de organismos se reproducen asexualmente. La mayoría de organismos, las cuestiones de género estas ni les importan porque son todo. Y nada, y cambian de genes así unos con otros, ¿no? Pero bueno, volviendo a los parásitos, no todo parásito te causa un daño. Parásito, un poco el término es alguien que vive, que te saca, te voy a usar a ti de ejemplo, Yael, pero bueno, en general, ¿no? Pensemos, o un organismo Yo que... me presto a la ciencia, tú. Sí, o sea, un organismo que te saca de una ventaja de ti, pero no necesariamente te causa un daño al hacerlo. O sea, hay muchos tipos de parásitos, ¿no? Ahora, los parásitos, como llamas en la concepción habitual, sí se les suele llamar a aquellos que terminan causando algún tipo de daño. Porque si te infestan, o sea, si tú tienes una lombricita viviendo ahí en tu estómago, en tu tracto digestivo, y es una, o son 10, o son 1000, a lo mejor no te pasa nada. Pero si son 10 millones, porque se empieza a reproducir, y eso suele hacer los organismos vivos. Si sus condiciones son adecuadas, míranos a nosotros, nos propagamos. O sea, el humano, si ves cómo hemos crecido nuestra población, es bestial, ¿no? Y nos doblamos y nos doblamos y nos doblamos, ya somos 7.500 millones. Bueno, siguen naciendo 3 por segundo y nos vamos a seguir doblando. se ha dicho que somos también un parásito en cierto modo, Sí, de la Tierra, porque podemos es- terminar por usarla al punto de acabar con los recursos. Sí, o sea, sí, que nos estamos sacando En ese los sentido, recursos, podríamos ser sin un lugar a parásito de la dudas. Tierra. Y nosotros mismos nos estamos metiendo en problemas, ¿no? O sea, porque eso es lo que le pasa a los parásitos. O sea, se infestan, se multiplican tanto que quizá terminan matando a su hospedero y pues se acabó el parásito. Pero bueno, a mí lo que me gusta de los parásitos, por lo que me gusta como explorarlos y usarlos para hacer estos cambios de nociones, es que hay muchísimas cosas que se toman como por sentado como certezas, ¿no? Como que los depredadores son los organismos que mandan en la floresta, ¿no? Que son los organismos que mantienen a raya las poblaciones de los demás, a los que se comen. Y en realidad eso no es cierto. En realidad los que mantienen a raya las poblaciones de todos los demás son los parásitos. Los parásitos esculpen el panorama biótico de los sistemas A ver, un biológicos. ejemplo. No, o sea, a lo que voy es que el verdadero rey de la selva no es el león, sino la tenia que se lo está comiendo desde adentro, ¿no? Porque son uno de los factores que más determinan qué tan grande es una población o no de organismos. Y tú lo puedes ver con las especies introducidas. O sea, puedes tener un ejemplo que te deja ver qué pasa cuando no tienes parásitos. Tú pones un pez león, por hablar de una especie que está... Acabando una con especie con la biodiversidad invasora marina. que pueden buscar, pero sobre todo en el Gran Caribe, ¿no? Es un pez oriundo más bien de las aguas asiáticas y de Oceanía, y que llegó aquí y le empezó a ir muy bien, porque no tiene depredadores, ese es un gran factor, entonces su población crece, pero tampoco tiene sus patógenos habituales. Y entonces sin enfermedades y sin que tengas quien te coma, pues... Pero a ver, generalmente cuando tú cambias justamente de hábitat, y que fue lo que pasó, por ejemplo, cuando los españoles llegan o llegaron al continente y con sus patógenos, o sea, ahí los importaron, ¿no? Pero digamos que cuando tú vas, no sé, vas a África o Asia, pues hay patógenos que no son tus patógenos habituales, que precisamente por eso son más salvajes, Sí, ¿no? sí. Porque no tienes defensa contra ellos. Bueno, y volviendo Hay que echar ahí algún patógeno malo para el volviendo a pez la león. coyuntura, o sea, el COVID, bueno, el virus, coronavirus, el SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19, para ser formales, justamente está generando esta pandemia porque no habíamos estado expuestos previamente a él, ¿no? Como especie. Y es justamente lo que estás diciendo, o sea, los patógenos con los que no has entrado en contacto nunca, pues son los que
te Pero qué aniquila. locura que el pez león no encuentre un patógeno Sí, es curioso que lo ataque en estas aguas. O quizás sí hay algunos, pero como no tiene depredadores, entonces ha explotado sus poblaciones. Bueno, ese es un Nos ejemplo vamos puntual. a ir a un corte, pero me gustaría volver al asunto de los depredadores y que yo creo que nos va a permitir seguir hablando de parásitos Ok. y quizás esta noción de que algunos parásitos nos controlan, como Ok. la tenia león. Nos vamos a un corte y volvemos con Andrés para una segunda parte sobre los parásitos y las dimensiones de lo animal. Estamos de vuelta con nuestro queridísimo Andrés Cota Iriart. Nos fuimos hablando de depredadores y me viene a la cabeza que este escritor sudafricano, premio Nobel, Coetzee, que de hecho está muy, muy centrado en este asunto de los animales y en la defensa de la vida de los animales, él pretende, a través de uno de sus personajes, que dejamos de respetarlos y dejamos de realmente sentir esta como fascinación que hacía que no los usáramos como ganado simplemente, sino con un poquito más de respeto. El día que ganamos la guerra contra los depredadores, que ya a partir de la creación de las armas de fuego, esa guerra fue una victoria total del hombre y que el hombre ya no tiene miedo del reino animal, ya lo domina por completo a través de las armas y que gracias a eso, pues ahora sí sonemos como una especie de supremacía que nos permite actuar como actuamos. Sin embargo, me parece que estas epidemias o que estos animales justo que no vemos, que no son los depredadores tradicionales, o sea, no estamos hablando del miedo que nos daba antes que nos coma un lobo o un tigre, sino estos son ahora quizás las amenazas con las que no hemos podido, o sea, que realmente podrían terminar con nosotros eventualmente. Sí, ahora, curiosamente, hay un par de ejemplos que me vienen a la mente. Sí hemos intentado acabar con nuestros patógenos, ¿no? No, por supuesto, pero esa batalla no la hemos ganado. Es como el paradigma de la higiene exacerbada, ¿no? Y sobre todo en países desarrollados se hizo una batalla cruenta contra, vamos a llamarles el mintos, es un término en realidad artificial, no es una categoría. ¿Mintos? El mintos no es una categoría taxonómica como tal, pero se usa para agrupar a distintos tipos de gusanos, de distintas clasificaciones que nos parasitan, ¿no? O sea, tenias, acantocéfalos, oxiuros, un montón de cosas. Y se hizo una especie de guerra contra los oxiuros, contra las lombrices intestinales, ¿no? Por llamarlo así. Y lo que se ha visto en Japón, estamos hablando de países como Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Europa, diversos lugares europeos, en que sí han logrado erradicar en su mayor medida a las lombrices intestinales, a los gusanos intestinales. Y lo que ha resultado con el tiempo de eso es que han empezado a tener un montón de afecciones inmunológicas, autoinmunes, que a veces es como ese dicho que te sale más caro el caldo que las albóndigas. Porque con los parásitos hemos coevolucionado. O sea, a diferencia de pues tú coevolucionas de una manera también paralelamente con tus depredadores, pero con estos estamos hablando de que viven dentro de ti, ¿no? Entonces la coevolución es como mucho más cercana. Y entonces los parásitos producen un montón, hablando de parásitos intestinales, producen un montón de moléculas, un montón de compuestos que están de alguna manera, cuya finalidad es mantenerte a ti contento, estomacalmente hablando, para que no te enteres que tienes algo ahí. Entonces te producen, por ejemplo, quitan mucho la hinchazón. Tú sabes que la hinchazón es una respuesta inmunológica que a veces te meten más aprietos de lo que se supone que debería combatir. Y entonces lo que se ha visto es que el mal de Crohn, ¿no? En México hay cierta incidencia de mal de Crohn, entonces ya se empieza a conocer, pero en África no existe el mal de Crohn, o estos síndromes del intestino irritable, asmas ultraseveras. Estamos hablando además de cosas que sí digamos, con las que no puedes seguir tu día a día, ¿no? Diarreas, colitis ulcerante. Todo esto por haber sacado a estos parásitos Pues hay una correlación. benéficos. No necesariamente dices, seguro es esto, pero hay una correlación. No son benéficos, o sea, son también los parásitos, no solo los benéficos. Y de vez en cuando, como confrontar a un enemigo, hablando de tus huestes interiores de defensas, parece ser bueno para tu sistema inmunológico, porque si no,
se vuelve loco y te empieza a atacar a ti mismo. Entonces ahora se le llama inmodulación. Inmunomodulación por parásitos. A muchos, son terapias que están en fases experimentales para diversas cuestiones, pero ya se está empezando a tratar el asma severa con inoculación voluntaria de parásitos. Incluso para esclerosis múltiple empieza a haber estudios de esto. Ahora bien, eso por el lado de erradicarlos, ¿no? Pero por el lado de que los parásitos son de alguna manera nuestros depredadores y siguen aquí, pues sí, nada más hay que ver de qué se ha muerto la gran mayoría de humanos en la historia desde los albores de nuestra especie, hace 300,000 años. Viruela, ¿no? No, casi la mitad de la población humana calculada potencialmente, ¿no? Esto se calcula pues según índices de natalidad, dices, bueno, ¿cuántos humanos hay potencialmente? Que es algo como 110,000 millones en la historia. Bueno, ¿quién ha matado a la mitad de esos humanos? Un parásito, la malaria, el parásito de la malaria, que bueno, se transmite por un mosco, entonces muchas veces hay la idea de que el mosco es de alguna manera quien ha acabado con los humanos, pero en realidad es el parásito que causa la malaria, ¿no? Y así muchas, y eso se repite a lo largo y ancho de todo el árbol filogenético, no solo en los humanos. O sea, por eso digo un poco de los parásitos son aquí los que ponen las condiciones de juego. Cuando dices eso, me quiero rescatar algo que dijiste hace unos minutos. Decías que ciertos parásitos nos producen como placer si hacemos ciertas cosas o si les damos cierta comida, sí, ¿no? Sí, ¿Es a eso que te refieres cuando decías que quien manda a veces es el parásito y no León? Es decir, que nos hacen hacer, o sea, tienen como un objetivo, quizás de inteligencia, sino quieren reproducirse, digamos. Sí. Y logran movernos de manera que hagamos lo que ellos necesitan para seguirse reproduciendo. Sí, o sea, no es alevosía y ventaja enteramente, ¿no? Ni siquiera podríamos postular o especular que ni siquiera se dan cuenta de ello. Pero son muy sofisticados y tienen unas adaptaciones realmente pues, que te causan azoro o estupefacción, que es todo este sistema de manipulación mental de parásitos que manipulan la voluntad de sus hospederos. A ver, ¿cómo? Y además los llevan ahí sí a hacer cosas que atentan a veces contra su propia vida, ¿no? O sea, cuéntanos un ejemplo. Hay muchísimos, pero o sea, está uno de los ejemplos claros es el gusano gordiano de los grillos suicidas, se llama. Y es un gusano, es una lombriz que entra como larva a los grillos en su comida y eventualmente va pues, creciendo. Se vuelve muy grande, imagínate que un grillo es así y la lombriz es de este largo, pero solo se puede reproducir dentro del agua. ¿Del agua? Del agua. Y entonces lo que hace es que secuestra ahí la mente de los grillos y cuando llega el momento de su reproducción y el grillo pasa cerca de un cuerpo de agua, lo obliga a suicidarse, a saltar dentro del agua y ahogarse. Y entonces ya se sale la lombriz y se reproducen las lombrices. Hay ecosistemas en Japón donde se ha estudiado que el 70% de la dieta de los peces, de los ríos, la constituyen estos grillos que se ahogan. Entonces hay una cosa muy interesante, que es que, claro, el parásito está quizá pues, matando a sus hospederos para reproducirse ellos, pero esos hospederos muertos están alimentando y manteniendo un poco al ecosistema. Curioso, ¿no? Pero bueno, en manipulación mental hay muchísimas historias, sobre todo hay muchas avispas que inoculan veneno y un cóctel veneno es un cóctel de químicos sofisticados, que secuestran la mente de distintos artrópodos. Y es una cosa altamente especializada, ¿no? Hay el típico ejemplo de la avispa con la tarántula, que va y noquea a una tarántula y se la lleva a su nido y le mete su cóctel y además le pone sus larvas adentro. Y la tarántula se vuelve una especie de zombie guardián de estas larvas que empiezan a crecer dentro de ella y se la comen. O hay otras avispas que hacen algo similar con otras arañas y hacen que la araña destruya su telaraña y teja una telaraña muy extraña que está de alguna manera solo pensada para proteger a las larvitas de estas avispas. Hay muchísimas avispas parasitoides. Pero si nos queremos ir a un ejemplo que nos compete más, pues es el toxoplasma. Esta historia que a mí me parece fascinante del toxoplasma, que es un parásito de los felinos, o sea, se reproduce dentro de los felinos, del tracto digestivo de los felinos, pero antes de llegar a un felino necesita invadir a un hospedero animal distinto a este. Que eso es lo que pasa con muchos de estos parásitos, que tienen que hacer saltos a través de la cadena alimenticia, porque su larva solo se puede desarrollar dentro de cierto animal, pero luego solo se pueden reproducir dentro de algún otro. Entonces tú eres un toxoplasma cuyo primer hospedero es una rata, digamos, o un ave, pero bueno, una rata,
y quieres llegar al tracto digestivo de un felino. ¿Cómo aumentas la probabilidad de que eso pase? Pues haces que sea más probable que el felino se coma a esta rata, ¿no? Y lo que ha hecho el toxoplasma, lo que ha dominado a lo largo de Robert Sapolsky, que es uno de los grandes investigadores del toxoplasma, dice que claro, que es como un neurólogo muy avanzado el toxoplasma, porque sabe cómo manejar el cerebro de los mamíferos. Y entonces lo que hace con las ratas es que por un lado las vuelve menos precavidas, ¿no? Menos miedosas. Por otro, les causa casi que la orina felina casi les causa un desplante erótico. O sea, en vez de que ante presencia de feromonas felinas en la orina el roedor salga corriendo, ¿no? Despavorido, va y busca eso y se restriega porque el toxoplasma le está dando un premio. O sea, te secuestra tu parte, o sea, la estructura de recompensa. Y entonces le está dando un premio y además está mezclando, se ha visto que también se mezcla con las hormonas sexuales. O sea, el toxoplasma en el cerebro de la rata hace muchas cosas, ¿no? Y claro, termina dentro del gato, se reproduce y pues ahí se podría acabar esa historia y sería fascinante por sí misma. Pero resulta que el toxoplasma en realidad puede infectar casi a cualquier organismo de sangre caliente y puede reproducirse adentro de cualquier felino. Y entonces ahora se ha visto que los chimpancés, ¿no? Que tienen toxoplasma en el cerebro se comportan de una manera similar con la orina de los leopardos. Y el toxoplasma se reproduce en el leopardo. Y nosotros, dado la gran incidencia de gatos que hay domésticos... Es lo que iba a decir. Que son, por mucho... Bueno, ahorita en este momento son la mascota más popular a nivel global, porque hay que acordarnos que el mundo musulmán no le gustan los perros, y en China se comen a los perros, y entonces el gato es la mascota hegemónica. Pero te diré que el perro está recuperando terreno con la pandemia, porque necesita la gente una compañía un poquito más presente que un gato que es tan esquivo. Sí. Y ¿sabes qué? Hay gente que renta perros incluso, ¿no? Porque para llevarlos, porque eso te da permiso de pasear en una ciudad cuando está en cuarentena estricta. En fin, digamos que pero bueno, los gatos siguen dominando. Que un poco por esta auge que ha habido de felinos con los humanos, el toxoplasma, claro, se reproduce dentro del gato y sale del gato a través de sus heces felinas, ¿no? De las heces fecales. Y ahí están los huevos que infectan otra vez a la rata o al pájaro, que consume esos huevos ya sea en el agua o en materia vegetal o en su alimento normalmente. ¿Qué pasa? Es que las heces felinas están por todos lados hoy en día, porque nosotros usamos arena, ¿no? Y tienes ahí tu arena, tu scope, y luego tiras eso o al bote de basura, o hay gente que lo tira al desagüe directamente, y si se va al bote de basura, pues se va a estos vertederos de basura, y hay deslave, y el caso es que llega muchas veces a pues, cuerpos de agua, a la tierra misma, y en el humano también es que el toxoplasma corre a través de la cadena alimenticia, y muchas veces con las vacas, con el puerco, con los pollos, con cualquier casi que alimento animal que consumamos de sangre caliente, puede tener toxoplasma. Entonces, ¿y a nosotros qué efecto nos hace? ¿Ya se sabe? Se está estudiando ahora, porque se pensaba, desde hace muchos años, desde hace décadas, se sabe que si el toxoplasma infesta a una mujer embarazada y llega a tener contacto con el feto, puede generar abortos de repetición. Es uno de los casos más comunes de abortos de repetición. Si digamos que todavía no es un feto y es más como, está todavía como o sea, así la fecundación fue hace poco y entonces es un embrión y está en desarrollo, puede abortarlo. Si el feto está un poco más grande, le puede generar malformaciones. Si el feto ya está muy grande, digamos, ya está casi a término, se pensaba que, bueno, ahí la libraba, pero ahora se ha visto que hay una incidencia, hay una correlación entre toxoplasma y esquizofrenia. Toxoplasma y otras patologías mentales. Toxoplasma. Y eso ya viene a lo mental también, que es control mental, no solamente... Toxoplasma y accidentes vehiculares, porque si tú empiezas a ser menos precavido, suponte, tomas más riesgos, pero si además de toxoplasma llega a estar en tu centro de recompensa, también se empieza a correlacionar con adicciones, con un montón de cosas, y se calcula que está en 1/3 de la población humana ahorita. 1/3 de la población humana. Y gatitos tan bonitos que se veían. No, Robert Sapolsky y otros neurólogos dicen que 1/3 es poco, que hay zonas del mundo en que hasta el 50%. Ahora, no tiene que ver tanto con el gato doméstico necesariamente, porque aquí está la cuestión, que es que se nos olvida, que nos amarra un poco a lo que tú decías al principio.
Se nos olvida que durante Qué bueno, porque ya acabó el programa, vamos a parte volver. de nuestra historia evolutiva, nosotros hemos sido una pieza fundamental del menú de los felinos. Sí. Y hoy en día, todavía en la India y en otras partes de África, no es inusual que de pronto alguien se lo coma un tigre o un leopardo. Y entonces quizá somos un hospedero intermediario más para el toxoplasma. O sea, en realidad quizás sí es con algo de ventaja que nos utilizan nosotros. Que nos ¿no? utilizan a nosotros y que ni siquiera es que hemos acabado con los depredadores grandes tampoco, porque por caminos desviados, acabamos todavía en panza de ellos. Muchísimas gracias, Andrés. No, hombre, Muchísimas gracias por este riesgo que tomaste para venir hasta acá, pero creo que vale la pena hacer cierto tipo de trabajo ahora. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes que nos ven desde sus casas, quienes pueden, desde sus trabajos también. Y pues los invito a seguir con el programa en la revista. La próxima semana tenemos una cita. Muy buenas noches.